y el tiempo, no existe tiempo allá. Aquí pasaron como 5 minutos. En aquel lugar donde fui, transcurrieron muchos días, varias semanas. Pasaron meses enteros estando allí. Yo era una energía pura, una bola de boliche de energía pura. Seguido por otra bola de boliche, otra energía pura también. Ahí no iba a preguntar, pero creo que era mi ángel de la guarda. En un momento miré hacia abajo, vi Manhattan, con vegetación, maleza de verdad, saliendo de los edificios, ninguna persona, no había nadie en Manhattan. Entonces él dijo así: ahora viste el lado bueno, ¿verdad? Ahora vamos al lado malo. Es una desolación, una sensación tan mala, tan mala, tan mala, que le dije a Dios: sácame de aquí rápido, no puedo. Hola amigos, hoy les traigo un testimonio muy especial. Por primera vez en el canal abordamos una experiencia cercana a la muerte en Brasil en una entrevista completamente realizada en portugués y doblada al español. Nuestro invitado es el doctor Daniel Evangelista. Él es médico anestesiólogo brasilero y experimentó un accidente cerebrovascular que lo llevó a tener problemas de motricidad y complejidades en el habla. Durante ese difícil proceso vivió dos experiencias cercanas a la muerte que transformaron su vida para siempre y que hoy se anima a compartir con nosotros. Bienvenidos a Lo Invisible. Daniel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Para mí es un honor contar con tu presencia hoy para escuchar el testimonio de tu SM, que es muy interesante. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, el placer es todo mío. Dime, Daniel, ¿qué era exactamente lo que estaba pasando en tu vida en aquel entonces? Cuéntame, ¿cómo era tu vida diaria y tu situación en ese momento? Antes de que comenzara esa experiencia de tu SM. Bueno, antes de los 38 años era una vida normal. Hacía muchas guardias, trabajaba demasiado. Entonces, ese día, el día 12 de diciembre de 2011, fue cuando tuve el ACV. Ese accidente cerebrovascular lo cambió todo por completo. Ya han pasado 15 años desde entonces, y hasta el día de hoy sigo notando diversas alteraciones y cambios constantes, como si mi sistema nervioso todavía siguiera atrapado entre el paso de los años, incluso ahora, 15 años después. 15 años después, 15 años, hasta ahora han pasado 15 años, voy a sentir más la ola de la vida. ¿cómo fue que pasó todo esto? ¿Cuál era el contexto, no? De aquella experiencia, cuando tuviste tu primera experiencia cercana a la muerte. ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas en el trabajo? ¿Cómo sucedió? Yo estaba en casa, iba a ducharme, entonces sentí un dolor de cabeza muy fuerte y ya caí desmayado, no recuerdo nada más, no me acuerdo de... Luego fui a la UCI, estuve intubado en la UCI durante 6 días y después fui al cuarto, a mi sala de hospitalización, no recuerdo nada. Tomé conciencia de los días que ustedes estaban conmigo, yo estaba en silla de ruedas, sentado frente al espejo mío. Entonces miré al espejo, así, de una manera un poco extraña. ¿Soy yo el que está ahí? Sí, en silla de ruedas, todo deformado con el suelo, porque justo después de que tuve el ACV no caminaba, no comía, no hablaba, todo eso al mismo tiempo, ¿no? En el transcurso de los primeros 6 meses después de haber sufrido el ACV, tuve una recuperación muy buena y constante. Por todo este progreso, estoy muy agradecido a Dios por esa recuperación. Y después de los 6 meses, eso me dividió así. Durante 6 meses es algo visible a simple vista. Haces la ecuación da y tal, entonces va avanzando y luego se detiene. Es como si hubiera nacido de nuevo. Entonces, esa primera experiencia que tuve, estaba en la UCI y apareció, no sé si estaba soñando, estaba de pie, pero apareció una especie de armario frente a mí en el suelo.
De repente ese armario se abre y sale una luz blanca en el suelo, luz blanca, como si fuera una puerta. Entonces me quedé mirando ese armario, el armario mirándome a mí. Algo dijo, ¿quieres pasar? Entendí que si pasabas para allá ibas a morir y dejar todo aquí en la tierra. Entonces pensé, pero no sabía la respuesta a nada. Dije, no, no quiero. Entonces el armario se cerró frente a mí. Está bien, esa fue realmente mi primera experiencia impactante. Recuerdo claramente que fueron aquellos objetos blancos que vi dentro del armario, y simplemente no me atreví a pasar por allí. Luego fui a casa, todo. Después de que pasara muchísimo tiempo, más o menos un mes entero, o quizás 2 meses, la verdad es que no lo sé con certeza, no lo sé, parece que ha pasado casi un siglo. Yo simplemente estaba pasando del sofá a la mesa de la computadora, caminando lentamente y permaneciendo de pie. Y pum, sucedió esa otra experiencia que fue la más fantástica. ¿Por qué de pie? Porque de pie no estaba soñando, no estaba durmiendo, no estaba acostado, no estaba con medicación. Entonces, de pie. Ya había mejorado el pie y todo eso. Y el tiempo, no existe tiempo allá. Aquí pasaron como 5 minutos. En aquel lugar donde fui, transcurrieron muchos días, varias semanas, e incluso diría que pasaron meses enteros estando allí. Y la verdad es que uno pierde completamente la percepción del tiempo estando en ese lugar. ¿Cómo sucedió eso? Fue así, yo fui de repente pasando por una mesa en la computadora, yo era una energía pura, una bola de boliche de energía pura, seguido por otra bola de boliche, otra energía pura también. Ahí no iba a preguntar, pero creo que era mi ángel de la guarda. El ángel de la guarda vino detrás de mí para no dejarme perder el camino. Entonces estábamos allí en el lugar. Hice así, pum. Entonces estaba en el lugar y empezamos a flotar, flotar, flotar. En un momento miré hacia abajo y vi, tal como sucede en esa película de Will Smith, Soy Leyenda, que el protagonista miraba hacia abajo y veía toda la ciudad de Manhattan frente a sus ojos. Vi Manhattan. Así, con vegetación, maleza de verdad, saliendo de los edificios, ninguna persona, no vi a nadie en Manhattan. Ese lugar de ahí bien podría representar el futuro, sí, realmente puede ser. Entonces decidimos venir para acá, estábamos caminando y allá arriba, en ese césped que es muy extenso, vimos que había una pantalla gigante allá al frente y también otra pantalla similar allá justo al otro lado. Y pasamos por ahí. Pero la sensación, vaya, esta vida no hay palabras para decirlo. Esa profunda y compleja sensación de desapego emocional. El desapego no se trata simplemente de objetos materiales, no son solo pertenencias físicas que has ido acumulando con el tiempo y tal, de las cuales te vas a desprender finalmente. Es de personas, es de personas. Entonces es hijo, hija, padre, madre, esposa, todo se desapega, pero una sensación de ligereza tan grande que ni siquiera voy a intentar transmitirles esa sensación porque no hay manera. Es mejor que cualquier sensación, todas las sensaciones que aquí en la tierra tenemos. Mejor. Entonces me quedé allí pensando en muchas cosas.
La conversación era por telepatía, porque como no había cuerpo, no hay cuerpo, es energía, no hay comunicación, nada de eso. Todo es por telepatía. Entonces Nusengue también hablaba conmigo, no quise preguntar. Ahí fuimos a aprender muchas cosas y tal. Entonces, viste el lado bueno ahora, eso lo recuerdo. Entonces él dijo así, ahora viste el lado bueno, ¿verdad? Ahora vamos al lado malo. Entonces fui al lado malo. Siempre mantengo esa otra luz aquí justo detrás de mí. Y entonces fuimos hacia aquel lado tan malo, donde curiosamente no había ningún olor a fuego, ni tampoco esa sensación de abrir y golpear el espíritu de una persona. Nada de eso. Simplemente se trata de la sensación pura de lo que es malo. Es una desolación, una sensación tan mala, tan mala, tan mala, que le dije a Dios, sácame de aquí rápido, no puedo. Entonces salí de allí rápidamente, claro, todos salimos de ese lugar. Y volvimos con calma directamente al área de la experiencia principal. Lo que puedo decir es que en las sagradas escrituras de la Biblia está escrito, yo tenía la Biblia, leí la Biblia detenidamente y todo, pero a pesar de haberla estudiado, jamás había llegado a leer ese pasaje sobre el género. No hay género en el nacimiento. El género en el nacimiento no existe. Existen hombre y mujer. Entonces yo en aquel momento tomé la Santa Biblia y busqué en Mateo, ahora no voy a recordar exactamente, pero en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 13, dice claramente que allá en el reino de los cielos no hay cielo, no existe la distinción entre lo masculino ni lo femenino, según lo que está escrito allí. Y yo nunca había visto eso en la Biblia. Puedo decirles que nunca había escuchado nada al respecto en la Biblia. Entonces lo vi allí, después fui a la Biblia y estaba allí en el texto diciendo que realmente no hay sexo, no hay género en el reino. Eso fue una de las cosas más cansadas. El tiempo es una medida terrenal, es una medida, un evento, luego otro, luego otro. No sé explicar, no sé cómo es. Lejos de mí querer ser dueño de la verdad, pero no sé explicar porque no había tiempo, no existía. Es todo. Tanto es así que cuando volví a la Tierra solo habían pasado 5 minutos, solo 5 minutos. Yo me pareció extraño, solo 5 minutos, ¿no? Pero estuve un mes allá. No hay tiempo. Esa sensación, intenté guardarla, intenté quedarme con ella, intenté de todo, hice fuerza para quedarme con esa sensación, pero uno, dos, tres, se fue. Entonces volvimos a nuestra realidad aquí. Wow, interesante, muy interesante. Ahora, quería preguntarte sobre tu primera experiencia, aquella experiencia que resultó ser sumamente corta, donde viste aquella luz tan intensa, esa claridad resplandeciente. ¿De qué manera exacta podrías intentar describirla para nosotros? ¿Cómo era esa luz? Imagina una mayor en el suelo, desde arriba de una mayor. Sale una luz que se abre así y se cierra. Es una luz escondida. No había nada, no había más nada. Solo esa luz. Estoy completamente convencido de que era un portal. Era un portal. Si yo pasaba por ahí, abandonaría todo lo que fue hecho por mí aquí. Entonces vino una voz diciendo así, ¿ibas a pasar? Yo dije, no, no voy a pasar. Con la carita ahí, así, para ver cómo era, no lo intenté. Pero la luz, yo tenía la certeza de que era el portal. Tú, ¿Tú sentiste miedo cuando viste esa luz? Ese portal. ninguno. Ningún miedo. Miedo es... La luz se abrió frente a mí.
Entonces dije, si tienes que pasar, pasa. Si no tienes que pasar, no pases. Es así de simple. A veces complicamos demasiado, ¿no? Pero fue así de simple y no sentí miedo, no tuve ninguna otra reacción ante esa luz. Y ya en tu segunda SM transformadora, en esa segunda experiencia, pudiste experimentar de forma totalmente consciente la salida del cuerpo, del alma del cuerpo, o estabas en tu cuerpo y listo, ya estabas allí. Y no hay eso, esa salida del cuerpo, ¿lo recuerdas? No tuve ninguna salida del cuerpo. No lo recuerdo. No la tuve. Así. Estaba pasando del sofá a la computadora y de repente fue así. Fue instantáneo. Y tú, bueno, dices que fue instantáneo, pero cuando estás allí, ¿ya no podías notar la realidad de aquí? No, no vi nada, no vi nada, nada, nada aquí. No vi, no vi. Fue así. Yo estaba aquí, estaba allá. Incluso si mirara hacia atrás, no vería la realidad en la que estaba, ¿verdad? Y Cuando empiezas a vivir esa experiencia, la sensación indescriptible de la que hablas empieza así, inmediatamente, ya estás allí y empiezas a sentir esa cosa indescriptible. sí, desde el momento en que estás allí, es muy diferente de la Tierra. En el momento en que yo estaba, cuando aparecí allí, ya sentí esa sensación. De hecho, la sentí hasta el final. Cuando estabas experimentando esa sensación, esa experiencia, ¿te acordabas de tu vida aquí en la tierra? No sé, de tus familiares, de las personas de aquí, o estabas tan concentrado en esa experiencia que no podías recordar otras cosas, acordarte de otras cosas. No, me acordaba de personas que conocí hace mucho tiempo. Por ejemplo, pensaba en mis hijos, en mi madre, en mi padre y en mi esposa. Recordaba con afecto a cada uno de ellos, pero no se me venían a la mente los lujos, ni la religión, ni absolutamente nada más. Bueno, entiendo, pero te acordabas de tu familia, de tus seres queridos, pero también nos decías que esa sensación era de un desapego absolutamente completo, ¿verdad? Completo. ¿Cómo es la experiencia? Porque normalmente pensamos, si estoy lejos de mi familia voy a extrañarlos, ¿no? Pero en este caso es diferente, ¿verdad? Ahora voy a contarles algo muy personal que no había mencionado antes en los audios, ni tampoco en ninguna de las otras entrevistas que he dado. Pero el hecho es que el desapego te lleva a no sentir falta de nada, absolutamente ninguna, ninguna falta. No tenía esa sensación de tristeza en mí. Nunca hubo tristeza en la espera. Entonces, así, recordaba que ellos existían, mi familia, toda mi familia, mis amigos, los recordaba, pero solo los recordaba, simplemente no había ningún sufrimiento al recordar. Claro. En el canal ya hemos hecho un montón de entrevistas a personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte y muchas personas dicen justamente eso, que no hay apego, hay mucho desapego, que no es lo mismo que falta de amor, ¿verdad? Las personas siguen sintiendo amor por sus seres queridos, pero no necesitan tenerlos al lado para sentir de alguna manera que están con ellos, que todo es lo mismo, que lo más importante es el amor de la relación, ¿verdad? Lo más importante que aprendí allí, que vi, quiero decir que se me permite contar, es el amor. El amor es fantástico. Realmente lo que dijiste está completamente correcto. La persona, recuerdas a la persona, la materializas frente a ti, pero no la ves, no sufres el amor. El amor es más fuerte que todo eso. Es así. No hay sufrimiento, solo hay amor. Es otro tipo de amor. Hay varios tipos de amor. Pero la verdad es que realmente fue amor verdadero. Claro. Nos decías que
Hay un momento en el que parece que estás flotando justo por encima de una ciudad que crees que es Manhattan. ¿Cómo era esa sensación de estar flotando así? ¿Sentías de verdad que estabas ahí arriba, en medio del cielo? ¿Cómo se vería con un dron, por ejemplo? ¿O es otra cosa, otra sensación, otra forma de mirar hacia abajo? Todo el tiempo que estuve allí en el reino, estuve flotando todo el tiempo. Entonces una fuerza vino y me dijo así, mira hacia abajo. Entonces miré hacia abajo y vi Manhattan. Manhattan, ¿tú sabes cuántas personas hay en Manhattan? Hay miles de millones, 1 millón de personas allí. No vi a nadie. Pasamos así, volando como un dron más alto que el edificio más alto de allí. No tenía miedo a la altura, no tenía miedo de nada. El miedo no existe. Entonces yo venía de Manhattan, los edificios, el Infante Seixas y todo, soltando vegetación, maleza. No eran vegetales peligrosos ni comida, ¿no? Eran simplemente plantas. Todo aquello nació allí, probablemente. Esa es mi interpretación personal, que tuve la oportunidad de viajar al futuro. En el futuro, un futuro que no resultaba ser nada bueno para nosotros, o quizás demasiado bueno. Por eso decidieron salir corriendo de aquel lugar. Pero yo siempre flotando por encima del punto más alto, aún más alto. Es exactamente como si hubiera pasado por una experiencia extraña en la que ya no queda ni un solo rastro de seres humanos. Entonces la naturaleza toma la ciudad, es como una selva de nuevo, ¿no? Como las ruinas que a veces se encuentran, no sé, una antigua pirámide en la selva, es algo así, ¿verdad que sí? Eso, exactamente. Y ahora, después de todo, has logrado comprender finalmente por qué motivo te mostraron eso. ¿Sabes por qué fue esa visión? No tengo la menor idea. Creo que, bueno, solo tienes que seguir los gráficos, ¿no? Ves que la vida aquí en la Tierra tiene los días contados, ¿no? No sé si 100, 200, 1000. Realmente no nos corresponde saber eso. Probablemente aquello era una representación profundamente futurista y ambiciosa de la gran capital metropolitana. ¿Por qué eligieron Manhattan? Porque Manhattan es, sin ninguna duda, el centro neurálgico y la capital financiera indiscutible de todo el mundo. Todo pasa por Manhattan, la bolsa de Nueva York, la bolsa de todo pasa por Manhattan. Entonces, creo que quiso decirme que no importa el dinero, no importa nada. Ustedes o van a morir o van a vivir o se irán a otro lugar sin nada. Ustedes vinieron sin nada, se irán a vivir sin nada. Entonces, no importa. Puedes ir allí, puedes tomar monedas, dinero, oro, pero nada. Claro, claro, tiene sentido, ¿no? Esa visión, esa interpretación tiene sentido. Ahora, tú, mientras estabas experimentando esa experiencia, dijiste que era como una bola de boliche, de energía. También había una bola detrás, de energía. Además de ustedes dos, esas dos bolas de energía, lograste percibir otro tipo de ser, otra entidad, conciencia, no sé, persona en esa experiencia. No, no vi a nadie, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, ni a María, ni a Dios. No vi nada. No hubo nada de eso, pero hubo una cosa, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es aquello que las personas no ven, la mano no toca y tú crees. Eso es fe. Yo lo vi. No estaba ahí a mi lado, yo lo vi. O sea, la fe, si existe la fe, van a existir también los grandes pilares de esa fe, que son Jesucristo, Dios y la Virgen María, todos presentes en ese lugar, porque fui a un lugar muy especial, que me hizo volver a recordar toda la fe.
porque no había ningún lugar al que pudiera ir. Por eso es que quien es ateo es quien más cree en Dios. Él cree de una manera tan profunda y fervientemente que siente que necesita negárselo a sí mismo de forma constante. Y yo vi la fe. Entonces, eso resulta ser algo sumamente importante y trascendental para mí en este momento. Fue verdaderamente fundamental y muy importante poder presenciar eso, esa fe inquebrantable, porque quien muere pensando que nunca va a tener nada está equivocado. No me corresponde a mí decirlo, no me corresponde a mí juzgar. Pero mira la experiencia, te lo estoy diciendo, te lo estoy contando, que no hay razón para que yo esté aquí diciendo esto, pero existe, el reino existe. Mire usted, doctor, desde el punto de vista de la ciencia actual y según la opinión de muchos de sus colegas, todo esto que vemos aquí es simplemente un producto del cerebro, derivado de la falta de irrigación sanguínea, de la disminución del oxígeno o de los efectos de la medicación administrada. Siempre la ciencia piensa que son como sueños, alucinaciones. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Y por qué crees que es tan real? ¿La experiencia es diferente de un sueño, por ejemplo? Diferente, es diferente de un sueño, vaya, totalmente diferente de un sueño. La ciencia, en la época en que yo estudiaba en la universidad, quien decía que estábamos en Dios era señalado allí, etiquetado con mira de monaguillo. Luego eso fue cambiando. Eso fue cambiando hacia ese panorama hace 25 años que me gradué. Entonces, la ciencia ha llegado a un punto en el que reconoce la existencia de Dios. La ciencia cree en Dios. Pero los científicos, con la mano en el corazón, dudan en decir que existe Dios, ¿verdad? Pero existe, existe. La ciencia es, ¿cómo puedo decirlo? El texto, la manera de hacer ciencia es una manera, se escribe, se copia, se recibe, se copia, se va a hacer el trabajo. Nadie piensa en hacer una oración antes ni nada, simplemente se hace el trabajo. Entonces, eso está cambiando, eso está yendo por el buen camino, porque por el mal ya fue mucho tiempo, ahora va por el bien, en poco tiempo estaremos llegando allí. Doctor, volviendo ahora a lo que fue su segunda experiencia, también dijiste que había un lugar que era malo, de verdad. Tú estabas en un lugar bueno y ellos te mostraron un lugar malo también. Pero ese lugar dijiste que no se podía ver nada, pero era la sensación, la emoción, la energía del lugar. ¿Es así como lo experimentaste? Nada de nada. ¿Energía, solo energía negativa? No, la verdad es que cuando fui a ese lado tan malo, sentía profundamente que había gente allí, algunos individuos, no lo sé con certeza, alguien o quizás algún tipo de organismo extraño que estaba presente en ese lugar. Yo sentí eso, pero no vi nada, no vi ni a la persona ni nada suya. He traído a mi guardaespaldas para ayudarte. Si yo no estuviera presente allí, usted no tendría idea de cómo encontrar la salida. Realmente se trata de una experiencia sumamente desalentadora y muy difícil de procesar para cualquiera. Es como si dijeran, Daniel, vamos a ver, él tiene miedo a la oscuridad, vamos a ponerlo en esta oscuridad total aquí. Y entonces Joaquim tiene miedo de las alturas, vamos a dejarlo flotando aquí. Parece así, pero es una sensación horrible. Hay la sensación de más y la sensación de menos. Es horrible, es horrible. Es como una pesadilla interminable. Una pesadilla sumamente pesada, de verdad. Cuando no te despiertas porque es una pesadilla.
Te despiertas y hasta respiras aliviado, incluso gimes. Pero es más que una pesadilla. Mira, porque se siente muy, muy real. Muy, muy real. Es el mayor uso. La verdad es que no entiendo mucho sobre ese tema en particular, pero no quiero juzgar a nadie. Pero es que para cualquier persona que decida ir allí, resulta algo realmente duro, de verdad que sí. Me gustaría preguntarte si tú, como médico, has modificado de alguna manera tu visión sobre la conciencia después de haber vivido aquellas experiencias tan profundas. Estoy totalmente de acuerdo. Todo ha cambiado por completo. Primero quise grabar una entrevista en el canal Aquí somos nosotros. Al final, ¿quiénes somos nosotros aquí en Brasil? Pero grabé, compartí esa increíble entrevista con todo el mundo, se la envié personalmente a todos mis profesores, a mis tíos, absolutamente todos la vieron, incluso mis queridos compañeros de clase la vieron, pero lo realmente interesante es que la persona aquí en la Tierra ve las cosas de una manera totalmente distinta. Puede ser que se quede pensando en la oscuridad de su cuarto, ¿no? Pero no lo asume para sí. Me tomó 8 años dar esa entrevista y lo extraño no es eso. Pero fueron 8 años porque durante 8 años no tuve ganas de experimentar, fue solo para mí. O sea, ese video ahí todavía 8 años, una voz, eso porque, ¿se acuerdan chicos? ¿Tuvieron la experiencia? ¿Te acuerdas? Ha llegado el momento de que hables. No tengo interés en el dinero, ni en las joyas, la religión, los deportes, el poder o nada similar. Solo quiero que todos vayan a la parte alta, porque la sensación allá arriba es realmente buena y especial. Cuando volviste aquí, después de aquella experiencia, ¿verdad? Cuando volviste, ¿te sentiste aunque sea un poco deprimido, no sé, con nostalgia de ese lugar, de esa sensación? Porque dijiste que intentaste quedarte con ella el mayor tiempo posible, ¿no? Pero hay muchas personas que tienen SM y después quedan como medio deprimidas. A veces realmente deprimidas, porque dicen que es muy diferente, que si existe un infierno, está aquí en la tierra. Hay personas que piensan eso, si lo comparamos con el cielo, ¿no? O con el reino, como tú lo llamas. ¿Cómo fue tu experiencia? Tenía tantas cosas que hacer que no me daba tiempo de deprimirme, pero no tuve depresión, ninguna en absoluto. Hoy en día creo que soy un médico dedicado. Realizo labores de preanestesia y la consulta preanestésica completa. Mi objetivo principal es intentar aliviar a todas las personas del gran sufrimiento que llevan consigo. Cuando la persona va a operarse y el doctor se siente cansado, no, la verdad es que eso no importa en absoluto. No es lo primordial. En varias ocasiones, esa misma persona se me acerca y me dice, doctor, créame que esta fue realmente la primera vez que me he reído en unos 3 o 4 meses. Sí, fue la primera vez en todo ese tiempo. Gracias, doctor. Entonces tengo que, como hiciste una sala, yo a cada rato estoy hablando de Dios. Este trabajo es esencialmente para todas las personas y mi objetivo es tratar de romper el hielo y esa barrera invisible porque el ambiente es demasiado frío. Me refiero a la atención médica que se ofrece en los centros de salud. Vamos a tener que esperar un momento porque a veces no se ve a una persona real. Entonces yo intento hacer precisamente eso con mucha dedicación. Doctor, ¿usted era diferente antes de sus dos experiencias comparado con quién es hoy? Cambió mucho. ¿Quién es usted? No, mucho no. Sigo siendo el mismo Daniel de siempre, solo que ya no puedo practicar deportes porque, por motivos obvios,
Pero si hubo algo que realmente cambió en mi vida, fue algo profundo relacionado con la fe y con Dios. Ahora tengo a Jesús y a la Virgen María siempre presentes. Les rezo con mucha devoción todas las noches sin falta. Estoy rezando constantemente, hago mi oración con mucha calma y sinceramente creo que fue solo eso lo que marcó la diferencia en mi camino. Tampoco podemos permitirnos el lujo de dar demasiado a los demás, porque si lo hacemos, las personas van a dejar de hacer lo que realmente tienen que hacer por sí mismas, ¿no les parece? Por eso mismo volví, dejé atrás el banco de luz y nada de eso continuó. Finalmente volví a lo que es la vida normal, con un trabajo completamente normal. Ahora voy al médico de manera totalmente regular y sigo con todo normal en mi día a día. Te lo preguntaba porque a veces hay personas que cambian mucho las prioridades de su vida. Que antes, por ejemplo, era solo trabajo, ganar dinero, y después de una SM, muchas personas cambian eso, ya no les interesan esas prioridades en la vida. Cambia mucho, ¿verdad? Sí, eso pasó. Eso es algo que noto claramente. Por ejemplo, cuando veo un carrazo impresionante y lujoso por la calle, un vehículo 4x4, sí. ¡Wow! Mira nada más. Y mi carrito, mi cochecito, que es bastante pequeño, entonces, sabes, ya no me llama la atención. Hay tantas cosas más bonitas que eso para ver en este mundo, y ellos están preocupados con eso. Pero es solo una etapa, no sirve de nada que vayas y le digas eso al dueño de un coche así. Ven conmigo y ya está. Es fácil, yo lo dejo. Entonces ellos lo van a descubrir por sí mismos. Estoy aquí en esta grabación. Es una forma de descubrir lo que existe más allá de lo palpable, más allá de la impresora, del portátil, de la computadora. Esas cosas están ahí para ayudar, pero no son ellas las que van a dar felicidad. Hay personas que después de una SM regresan con algunas facultades, no sé, mediumnidad o mucha empatía y perciben cosas, otros que tienen sueños premonitorios, varias cosas así. ¿Experimentaste algún tipo de esas facultades después de tus experiencias? De hecho, yo también había pensado en eso. De hecho, desafortunadamente, hace ya bastante tiempo, nosotros sufrimos un grave accidente de coche. Estaba yo, mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre se lastimaron un poco, todo eso. A mí no me pasó nada. No me pasó nada. Fui a hacer una clase de pilates por la tarde. No había pasado nada. No había pasado nada. Dije, vaya, ¿será que no aprendí nada por la experiencia? Creo que no. Creo que la persona empieza a percibir que existen diversas cosas y realidades que antes no era capaz de percibir con claridad. Por ejemplo, es lo que puedo observar claramente en mi propio caso, específicamente en la práctica diaria de la oración espiritual. Yo hago una oración, está bien, está bien. Después de que transcurriera un tiempo, sucede algo relacionado, pero ya ha pasado, pues sí, así fue. Pero ellos, doctor, ¿usted cree que las personas que tienen este tipo de experiencia tienen de alguna manera una misión en la Tierra? Porque hay personas que regresan de allá. Entonces, ¿usted cree que tienen alguna misión? Ah, Sí, creo que todos nosotros vinimos para acá. Por algún motivo, todos nosotros, todos, todo el mundo, tanto los que tuvieron como los que no tuvieron, hay un motivo. La única persona que lo sabe, nuestro Dios, Jesucristo. Y la verdad es que no me interesa para nada saber lo que me toca llevar. En esta vida siempre busco constantemente la luz resplandeciente y lo que sea para que yo haga, lo haré. Lo hago y lo que no sea, no lo hago. Entonces, nunca tuve contacto con otra persona que haya tenido una SM, solo por videos.
pero todas las personas dicen así, volví porque tenía un motivo, tal, no saben. No hay motivo. A no ser que en la SM de esas personas hubiera un guardián allí para guardar los motivos. Pero es así, yo procuro llevar bien mi vida, procuro criar a mis hijos, lo que se puede hacer fácil, lo hago, lo que no se puede, no lo hago, y van siguiendo adelante. Doctor, ¿podría decirme por qué usted se animó o tomó la decisión de compartir su experiencia con todo el mundo, verdad? Ahora, con un canal para hablar en castellano, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál fue el factor motivador? Hace 8 años, cuando di la primera entrevista, cuando hablé por primera vez sobre esto, fue algo que me dijo alguien que no es alguien de la Tierra. Algo me lo dice. Imagino que perdiste completamente el miedo a la muerte, que hay muchas personas que temen a la muerte. Si tuvieras la oportunidad, ¿qué dirías o exactamente qué palabras le dirías a esa persona que siente un miedo profundo a la muerte? La muerte para quien se va es fantástica, fantástica. El dolor es para quien se queda. Aquí todavía hay mucho apego. Entonces va a llorar, va a entristecerse, pero para quien se va es muchísimo mejor, sinceramente, que todo lo que estamos intentando hacer aquí. El apego de las personas aquí, el apego en la tierra todavía es muy grande. Intento desapegarme de mi hijo, pero es difícil. Aquí en la tierra es difícil. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, porque aquí estamos experimentando la experiencia de vida en la tierra, con los problemas de la tierra, creo yo, ¿no? Eso está bien. Vi en una entrevista, en las primeras entrevistas cuando surgió este tema de la SM y tal en Estados Unidos, una señora, ella experimentó una experiencia cercana a la muerte, en la que sentía que atravesaba el interior de un armario y allí veía muchísimas prendas de vestir, digamos que eran ropas diferentes, ¿no? Personas colgadas de todas las épocas, de todos los estilo egipcio, de origen indígena, de corte racionalista o simplemente una mujer normal, la verdad es que hay varias opciones distintas. Me quedé reflexionando profundamente en todo eso y pensé, caramba, esa es precisamente la idea de la reencarnación que se menciona en las sagradas escrituras de la Biblia, ¿no es cierto? Vaya, entonces ahora entiendo que así es exactamente como se hace el proceso. Realmente me dejó muy impresionado el enorme closet de la mujer. Mirando toda su trayectoria, ¿cree usted que el verdadero propósito de esa experiencia fue transformarlo a usted o despertar a las personas que escucharon su relato? Hoy, Tuve la profunda sensación personal de despertar, fue una consecuencia natural, pero para mí, sinceramente, creo que mientras a más personas pueda alcanzar con esto, expresándolo de una manera muy sencilla y directa, mucho mejor sería. Una vez en ese canal, en otro canal diferente, y específicamente aquí en todo el territorio de Brasil. Fueron 500,000, más de 500,000 reproducciones totales dentro de la plataforma de YouTube. Y recuerdo que una vez yo estaba en la playa aquí en Ilhabela. Entonces estaba en la playa caminando, estaba descalzo, había un puestito ahí para comer algo. Me estaba tomando un momento para reflexionar. No es el Daniel, el periodista que realizó aquella entrevista tan especial, fue realmente muy buena. Me sentí increíblemente feliz y emocionado. Me puse feliz, realmente muy feliz, porque mi único y gran objetivo en la vida es solamente uno. Creo que es de la entidad que me llevó allí. Cuantas más personas lo sepan, mejor. Por supuesto, doctor.
Doctor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer para mí y estoy seguro de que la gente del canal, las personas que ven el canal, van a disfrutar de su entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. La experiencia ha sido realmente muy buena. Entrevistas muy bien y solo recuerda una cosa. Lo que realmente importa en esta vida es el amor. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos hasta aquí y si les gustó la entrevista con el doctor Daniel Evangelista, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y así podemos hacer crecer este canal. Y me interesa leerlos en los comentarios, saber si les gustaría que siguiera trayendo testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte en Brasil y naturalmente vamos a hacer todo el esfuerzo para que el doblaje sea cada día de la mejor calidad posible. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo